La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Amigos, un saludo para todos ustedes que nos acompañan una vez a la semana en nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Si le suena muy largo, diga la fraternidad. O si no, como algunos, mira, la frater, no importa, ¿verdad? El nombre sí, por supuesto, porque es una fraternidad que tiene muchos años de estar constituida, pero se vuelve como algo cariñoso, ¿verdad? Siempre en nuestro programa traemos testimonios de vida. Las personas que vienen a presentarlo son hombres de valor porque vienen y le cuentan a usted que está en su hogar, con su familia, cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra familia, las diferentes etapas en las que hemos podido vivir. Algunos, cuando venimos a la fraternidad de más de 50 años, tenemos muchas cosas que contar. En cambio, Mauricio Carrillo, que es el testimonio que tenemos para el programa de hoy, él viene del capítulo Fortaleza. Es un joven de 33 años, pero ya le han dado el privilegio de manejar la plata en su capítulo, que es algo importante, pues, ¿verdad? Porque es un recurso que también se pone al servicio de todos los fraternos de nuestro capítulo y de la fraternidad a nivel nacional. Si usted nos acompaña por primera vez o por segunda vez y no conoce o no le han hablado acerca de la fraternidad, dentro del protocolo de este programa iniciamos con la visión de la fraternidad, de dónde venimos, cómo fue que nos organizamos, qué es lo que somos, pero también es muy importante qué es lo que no somos. Y eso para nosotros es un gusto, de verdad, siempre que presentamos la visión. Así es que los invito a que conozcamos ese video para que conozcamos el origen y el desarrollo de nuestra fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas.
No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos en el primer segmento de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Mauricio, bienvenido. Gracias Muchas gracias, Nelson. por permitirnos escuchar, vivir tu testimonio, que para los amigos que nos ven por primera o segunda vez, ustedes cuando estábamos en el video de la fraternidad, dice que somos testimoniales, ¿verdad? Dice también que somos laicos, cristocéntricos, ¿verdad? Pero cuando damos nuestro testimonio tratamos de hacer un marco contextual de nuestra vida, tratamos de iniciar con nuestro hogar, con nuestros padres, para saber de dónde venimos, porque eso muchas veces tiene incidencia de lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa primera etapa de tu vida, Mauricio? Bueno, Nelson, la verdad es que creo yo que Dios desde muy temprana edad se encargó de mi vida. Estoy consciente de que Dios ha sido el pilar fundamental de mi vida desde pequeño. Pues nací en un hogar conformado por mi mamá, mis abuelos, mis tíos. Mi mamá muy temprana edad se convirtió en una madre pues soltera. Fue a la encargada de prácticamente darme todo lo que estuvo a su alcance. Creo que en ningún momento me hizo falta absolutamente nada en cuanto a temas de educación, en cuanto a temas de diversión, de juguetes. Mi mamá fue, como le repito, uno de esos pilares fundamentales también en mi vida. Se encargó de ser una persona muy dura, sí, pero en su momento quizás yo no entendía por qué ella se convertía en una persona tan dura, y prácticamente ella estuvo formando un carácter en mi vida, ¿verdad? Soy el mayor de 3 hermanos, uno por parte de mi mamá, 2 por parte de mi papá. Y pues bueno, desde muy temprana edad, pues como le repito, y podríamos observar en las fotografías, a mí no me faltó absolutamente nada en cuanto a diversión. Tuve todo gracias a ellos, sin mayor abundancia, porque no existía abundancia en la casa, pero sí teníamos lo necesario. Prácticamente fui creciendo en ese hogar, conformado por ellos. Creo que uno de los primeros procesos en los cuales Dios empezó a tocar nuestra vida como familia fue a la edad de 7 años, en la cual mi mamá entró en un proceso de ciertas discusiones con mi abuela materna, y a la edad de 7 años tomamos la decisión de irnos de nuestra casa, de nuestro hogar, y bueno, prácticamente emprendimos un camino en el cual nos tocó irnos a una casa y poco a poco convirtiéndola en un hogar, ¿verdad? En ese momento quizás no entendíamos qué era lo que sucedía o por qué era ese proceso y por qué Dios nos estaba metiendo ahí, ¿verdad? A esa edad, pues prácticamente yo no entendía por qué nosotros nos teníamos que ir de esa casa, si era la casa en la cual yo había crecido, ¿verdad? Pero bueno, empezamos, como le repetí, como le digo, conformando ese hogar. No teníamos absolutamente nada y Dios empezó a encargar de todo, ¿verdad? Al poco tiempo empezamos a tener una sala. No teníamos absolutamente nada cuando nos fuimos. Empezamos a tener una sala, un comedor, una cocina, y se empezó poco a poco a formar ese hogar. Mi mamá pues era la proveedora de la casa. Ella se encargaba de todos los temas en cuanto a la educación, en cuanto al techo, en cuanto al alimento. Estoy consciente también muchas veces que mi mamá hasta dejaba de comer, quizás porque no me hiciera falta a mí eso. Y como les repito, creo que una de las etapas más duras durante mi niñez era que yo no entendía el por qué mi mamá era una persona tan dura. Y me comparaba con otros amigos o compañeros del colegio
el por qué eso sucedía en mi hogar y quizás no sucedía o yo no lo veía en otros hogares, ¿verdad? Entonces, eso empezó a formar cierta molestia, digamos, con mi mamá. Nunca odié a mi mamá, pero sí generé cierta molestia hacia eso, ¿verdad? Repito, a veces como jóvenes, como niños, no entendemos eso. No entendemos por qué los padres hacen ese tipo de cosas, por qué tienen ese tipo de durezas a veces con uno. Pero más adelante lo entendí. Más adelante entendí que ella estaba tratando de formar una persona que no estuviera involucrada en temas de violencia, que no estuviera involucrada en temas malos, digamos, en la sociedad. Y más adelante, en un futuro, yo se lo agradecía a ella. Entonces, hasta la fecha le agradezco que haya sido así, porque a veces creo que los niños somos más terribles que las niñas en muchos aspectos. Y creo que si ella no hubiese sido así, de esa forma, posiblemente yo no hubiera estado, o mejor dicho, hubiera estado en malos pasos, ¿verdad? Mauricio, muchas veces cuando uno ya es padre, no le quiere externar a sus hijos los temores que uno como padre tiene y simplemente esto se va a hacer así porque así se va a hacer, claro, ¿verdad? A lo mejor no se quieren exponer inseguridades o tú mismo lo dijiste, hubo una construcción de ese hogar, una sala, un comedor, una mesa, y uno aprende mucho más que por los oídos, por la vista. Lo que uno ve que la gente hace. Pero tuviste un proceso de socialización con tus compañeros de colegio, etcétera, etcétera. Y tuviste situaciones que tenían tus compañeros que tú no las tenías, ¿verdad? Entonces, son aquellas inquietudes que uno, ¿por qué aquí sí? O aquí de esta manera y en mi casa es de otra. Pero muchas veces uno de padre dice, todavía no es el momento. Y tú lo acabas de decir, claro, que te diste cuenta después de esas situaciones. Evidentemente lo que uno como padre busca es que su hijo esté lo más tranquilo y protegido en esa burbuja que le llamamos nosotros, ¿verdad? Menos expuesto, claro, para que tú tengas tu propio desarrollo de joven. 7 años, pues, un niño todavía, claro, ¿verdad? Amigos, hemos llegado hasta aquí al primer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Vamos a ir a los mensajes comerciales. No olvide que ahí aparecen todas las redes de nuestro programa para que usted nos retroalimente y nos diga cómo podemos mejorarlo. Regresamos en un par de minutos. De mujer a mujer se renueva, nueva imagen, nuevas secciones y un rostro fresco. 2 mujeres con personalidades diferentes, pero juntas en un programa que aborda secciones de salud, familia, belleza, leyes, migración. Para calificar, usted necesita demostrarle al oficial la intención del viaje, por qué quiere ir, a dónde quién va a ir, la legalidad de la persona que va a visitar. Espectáculos en deportes, rutinas de ejercicios, clima, tráfico y otras más dirigidas a la mujer en un sentido práctico para que conozca los cambios en los que está inmersa. Acompáñanos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana junto a Verónica Guerrero y Mónica Linares por señal abierta, 7 en cable y a través de las redes sociales. De mujer a mujer. Si lo tuyo es chatear y manejar al mismo tiempo, hazlo, que no se te olviden los emojis. ¿Te molesta el cinturón de seguridad? Quítatelo, no pasa nada. ¿Sos de los que le gusta meter el pie en el acelerador? Mételo a fondo. Total, si te pasa algo, yo te llevo. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. 1 segundo puede cambiar tu vida.
Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Mauricio Carrillo, capítulo Fortaleza. 8 años de estar en la fraternidad. 8 años de estar en 33 años de edad. En el segmento anterior nos contaba cómo había sido y vimos las fotografías de cuando estaba pequeño, en el primer hogar, con los abuelos, entendería yo, y con tu mami. Luego, por situaciones que cuando uno está pequeño no tiene por qué enterarse, bueno, nos vamos a ir para otro lugar. Fue un proceso, ¿verdad? Fuiste ya también con tus compañeros al colegio, interactuaste, y uno inconscientemente empieza, bueno, ¿y por qué aquí sí y aquí no? Porque ellos esto y no yo, y todas esas preguntas naturales que en su momento no lo dijiste, que posteriormente hubo una comprensión, ¿verdad? Yo traté de escuchar en tus palabras esa admiración por tu mamá, el esfuerzo que ella estaba realizando. Había limitaciones en las primeras etapas, lo cual es normal. ¿Cómo sigue la vida de Mauricio? Bueno, posteriormente, un par de años después, a mis 13 años, Dios me daba una de las mayores bendiciones de mi vida, que es mi hermana. Pues creo que a temprana edad me tocó empezar a vivir, a compartir lo que a muchos nos sucede cuando somos hijos únicos, que tenemos pues todo para nosotros, ¿verdad? Muchas personas pensaban de que yo iba a tener problemas o celos con mi hermana, y al contrario, para mí mi hermana se convirtió en mi primer princesa en la vida. Es alguien a quien yo adoro muchísimo, a quien pues prácticamente me tocó ayudar a mi mamá con su crianza. Nunca fuimos una persona en la cual estuviéramos en una empleada de servicio a nuestra disposición, sino que me tocaba cambiarle pañales, hacerle sus pachas, hacerle su comida, mientras ella iba creciendo, ayudarle posteriormente con sus tareas, pues porque mi mamá se encargaba prácticamente de trabajar, ¿verdad?, durante todo el día para poder llevar eso a nuestro hogar. Hubieron algunas situaciones las cuales sí afectaron un poco mi vida, en las cuales yo no me consideraba capaz de muchas cosas. Y durante algunos episodios, bueno, yo crecí desde pequeño creyendo en un Dios, porque mi abuela sí era muy creyente de Dios, entonces me inculcaron eso desde pequeño. Pero hubo un punto en el cual yo dejé de creer en ese Dios, porque yo no me sentía capaz. Tuve algunos episodios de suicidio estando pequeño, pero Dios siempre me cuidó. Dios evitó que llegara a más, y no tuve mayores complicaciones, de hecho, con esos episodios. Como le decía, dejé de creer en Dios por un buen tiempo. Soy una persona muy investigativa, de hecho, y empecé a buscar por qué razones sí un Dios podía existir y por qué no, ¿verdad? Posteriormente, con ese nacimiento de mi hermana, entendí, comprendí, nos acercamos a una iglesia, y esta iglesia empezó a solventar muchas de mis dudas, muchos de esos qué decir, ¿verdad?, el por qué Dios existía o por qué no, fueron solventadas en esa iglesia, y volví a creer en ese Dios. Volví a entender por qué Dios nos tenía dentro de esto. Un poco más adelante, pues como le decía, todavía no seguía sin entender muchos de esos episodios de los cuales le comentaba de mi niñez. Tuve una ocasión en la cual ya mientras me iba desarrollando, mientras iba creciendo, me fui de mi hogar en una discusión que tuve con mi mamá, y empecé pues mi vida junto con mis tíos, ¿verdad? Mis tíos me abrieron las puertas de su hogar, y pues prácticamente yo no tenía absolutamente nada, ¿verdad? O sea, todavía era un joven, y la verdad es que esto en su momento yo no lo entendí.
como muchas cosas, como siempre que nos pasa algo, siempre que Dios nos mete en un proceso, yo no entendía por qué era que estaba sucediendo esto, pero fue ahí donde Dios me volvió a acercar a Él, donde Dios empezó a contestar otra vez muchas de las preguntas, donde yo me volví a acercar todavía más a la iglesia, empecé a servirle a Dios. Hay algo que a mí me encanta muchísimo, que es ayudar a la gente. Y en esta iglesia Dios me dio la oportunidad de ayudar a la gente necesitada, a la gente de las calles, a la gente de los hogares, de los dormitorios públicos. Con mis amigos, empecé a crear amigos dentro de esta iglesia, y eso fue lo que me fue acercando más a Él y a comprender más los procesos de Dios, ¿verdad? En ese entonces, pues, muchas de las situaciones en las cuales yo no entendía y que Dios empezó a poner en mi corazón, hicieron que yo empezara a entender el por qué Dios me había alejado del hogar con mi mamá. Y posteriormente y hoy en día llevo una relación excelente con mi mamá. Creo que muchas veces son pasos de crecimiento que Dios nos pone y que a veces, como le repito, como cualquier proceso en nuestra vida, no los entendemos, ¿verdad? Y empecé en su momento un noviazgo durante esa etapa, y ese noviazgo pues empezó a acercarme un poco todavía más a Él y a comprender muchas cosas, ¿verdad? Posteriormente empecé a escuchar de su organización, empecé a escuchar de Fraternidad. A los pocos meses de haberme ido a la casa de mis tíos empecé a trabajar, y cuando ya trabajaba hubo un taller de liderazgo de Fraternidad, y fue ahí donde yo escuché por primera vez de Fraternidad. Más nunca tuve como la oportunidad de enfocarme o conocer más de ella. Más adelante, de hecho, yo comencé como mi periodo como fraterno en jóvenes. Una persona a quien yo quería muchísimo, la hermana de ella, pues fue la que me involucró un poco más. Ella empezó en esto, pero yo no creía que era lo que existía dentro de Fraternidad. De hecho, como muchas personas a veces conocemos o pensamos, yo creía que Fraternidad me iba a alejar de mi iglesia, o que me iba a cambiar en ciertos aspectos mi religión o cualquier tema. Y fui un poco apático a lo que era Fraternidad. Fui un poco esquivo a lo que era esto, y pues decidí, en lugar de acercarme, alejarme en ese entonces. Creo que en ese momento no comprendía muy bien, no estaba claro de qué era esta organización, pero Dios es muy estratégico siempre para hacer las cosas conmigo, de verdad. Y a mí me encanta mucho el deporte, como pudieron ver en las fotografías de jóvenes. Desde joven me encantó mucho el fútbol y otros deportes, y por mi trabajo yo empecé a viajar, empecé a vivir fuera del país. Yo viví en Guatemala aproximadamente 1 año y medio, y estando allá yo me venía, a mí me encanta mucho mi país, a mí me encanta mucho El Salvador, y estando allá pues yo extrañaba mi rutina acá, extrañaba a mi gente acá en el país, y en lugar de quedarme 1 año completo allá, pues yo me venía los fines de semana, me venía los viernes, me regresaba los lunes. A veces yo estaba en la frontera y me hablaban mis amigos: mira, dentro de tanto hay partido, en 2 horas tenemos partido, ¿te venís? Sí, listo, yo llego. Y llegaba, yo venía desde la frontera directamente a hacer deporte, a jugar. A mí el fútbol me ha acercado a muchísimas personas. He conocido mucha gente a través de esto. He creado muchos amigos a través de esto, los cuales yo puedo llamar amigos, de verdad. Y como le decía, pues Dios es muy estratégico. Y a mi primo, en esa ocasión, le dan un capítulo de jóvenes. Se le asigna este capítulo a él y se lo asigna los días que yo venía a jugar. Y cuando yo estaba acá, en lugar de venirme ya a jugar, que era lo que a mí me encantaba,
me tocó cambiar mis viernes de fútbol por viernes de fraternidad. Yo dije, bueno, voy a empezar un par de meses dentro de esta organización, voy a empezar a ayudarle, voy a comenzar a darle un poco de apoyo a él dentro del capítulo para que esto no sea tan vacío en su momento. Y empezar dentro de fraternidad, estar un par de meses, como yo decía, se empezaron a hacer, o se hicieron ya 8 años, ¿verdad?, de estar en esta organización. Me quedé, y voy a ser muy honesto, como muchos nos quedamos, me quedé porque empecé a conocer los testimonios de gente que yo conocía, de jóvenes que yo conocía, y que uno a veces los ve en la calle, o los ve en su día a día, o los ve dentro de un partido, o lo que sea, y era muy diferente a lo que yo escuchaba en sus testimonios. Mauricio, repetiste un término que a mí me gusta mucho: estratégico, ¿verdad? Porque todos tenemos estrategias en la vida deportiva, en la vida personal, en la vida de pareja, en fin. Y me dijiste, Dios es estratégico, ¿verdad? Él tiene un plan de vida para nosotros, pero muchas veces el enemigo nos toca el ego y nos dice, yo soy bueno para el fútbol, ¿verdad? O sea, a mí, mis amigos me necesitan porque soy bueno para el fútbol. Pero Dios ocupa esas competencias y esas habilidades para que las pongamos a su disposición, ¿verdad? Esa parte de trabajar en Guatemala, de venirte, estamos hablando del arraigo que no perdiste por tu país, ¿verdad? Yo conozco gente a la que le han dicho por 6, 7 años, vamos a la fraternidad, vamos a la fraternidad. No, eso no me gusta, y ponen pretextos. Pero después son los mejores testimonios. Cuando dicen, miren, a mí me costó tanto llegar, pero les voy a contar. Y dicen el testimonio. Entonces tú lo acabas de decir también, Mauricio. Uno ve a esa gente afuera y luego los ve en la fraternidad y entiende muchas cosas uno, ¿verdad? Y dicen, no, entonces esto es cierto, es así. Y este programa tiene ese objetivo, de que nosotros le podamos externar a ustedes a través de testimonio que es la fraternidad. Dejamos hasta aquí este segmento. Volvemos siempre después de los mensajes comerciales. No olvide las redes sociales. Ya volvemos. De mujer a mujer se renueva, nueva imagen, nuevas secciones y un rostro fresco. 2 mujeres con personalidades diferentes, pero juntas en un programa que aborda secciones de salud, familia, belleza, leyes, migración. Para calificar, usted necesita demostrarle al oficial la intención del viaje, porque quiere ir, a donde quién va a ir, la legalidad de la persona que va a visitar. Espectáculos en deportes, rutinas de ejercicios, clima, tráfico y otras más dirigidas a la mujer en un sentido práctico para que conozca los cambios en los que está inmersa. Acompáñanos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana junto a Verónica Guerrero y Mónica Linares por señal abierta, 7 en cable y a través de las redes sociales. De mujer a mujer. Si lo tuyo es chatear y manejar al mismo tiempo, hacerlo, que no se te olviden los emojis. ¿Te molesta el cinturón de seguridad? Quítatelo, no pasa nada. ¿Sos de los que le gusta meter el pie en el acelerador? Mételo a fondo. Total, si te pasa algo, yo te llevo. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. 1 segundo puede cambiar tu vida.
Bienvenidos al tercer segmento de nuestro programa, La Mejor Noticia. Mauricio Carrillo, capítulo Fortaleza. 8 años de estar en la fraternidad. Joven, 33 años. Nos ha contado diversas etapas de su vida. Lo invitaron a la frater, no fue tan atractivo, pero luego lo volvieron a invitar y entonces sí comenzó a llegar. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Bueno, las primeras experiencias dentro de fraternidad fueron bastante buenas. De hecho, yo no había engañado. Mucha gente llega acá a fraternidad engañada, ¿no? Yo llegué conociendo de esto, como les mencionaba anteriormente, pero fue eso lo que me atrajo, fue eso lo que me empezó a amarrar a esta organización, el conocer más a esa gente, a esos amigos que yo tenía y amigos que posteriormente se fueron haciendo dentro de fraternidad, que muchos de estos se dejaron de convertir en amigos y se convirtieron en familia, que creo que es parte de lo fuerte y lo que queremos lograr dentro de fraternidad, ¿no? Hubieron muchas situaciones en las cuales, pues, creo que en su momento Dios a mí no me había tocado, no me había metido en un proceso, y en cada uno de los eventos tenemos nuestras hojitas de peticiones, y en su momento yo no tenía una gran necesidad, no tenía una mayor necesidad de esto. Yo llenaba las hojitas de peticiones, pero no le daba la mayor importancia, creo yo. Vuelve Dios siendo estratégico dentro de todo esto y empecé a asistir a SAELes. Los SAELes son los seminarios avanzados de entrenamiento para líderes en jóvenes. De hecho, dentro de poco va a haber un SAEL de jóvenes, está viendo por ahí. Y pues empecé dentro de esto, ¿verdad? Empecé a asistir a los SAELes. Como le decía, no tenía una gran necesidad, no tenía una mayor necesidad en mi vida. Pues los temas de salud estaban bien, los temas económicos estaban bien. Y pues creía yo que no me hacía falta nada. Pero Él ve Dios con sus estrategias y en su momento viene y me llega un proceso económico, un proceso laboral, en el cual pues me tocó empezar a vivir ese proceso con Dios, empezar a tocar como esos puntos débiles o los puntos que yo más había cuidado, que era la economía en mi vida. Y justamente 3 o 4 días después se acercaba un SAEL de jóvenes y decido ir a este SAEL de jóvenes. Dentro de los SAELes de jóvenes, y voy a dar un pequeño adelanto de lo que sucede ahí, hay temas de oración por cada uno de nuestros problemas, por cada una de nuestras situaciones. Y justamente en uno de esos eventos, en uno de esos segmentos de oración dentro de fraternidad, llegué preguntándole a Dios que por qué era que Él había puesto en mi vida ese proceso económico. Sucede, y fue así de increíble, creo que fue como uno de los primeros acercamientos o de las primeras respuestas directas que yo tuve de Dios, en los cuales vino un joven, puso su mano en mi hombro justo cuando yo estaba preguntándole esto a Dios y me dijo: la respuesta es que Dios te está dando en ese proceso, pero tiene algo mejor preparado para vos. Yo la verdad me quedé sorprendido y yo dije, no puede ser, dije yo, todavía un poco incrédulo. Decía, no puede ser que esto esté sucediendo, que esto me lo esté diciendo alguien, un joven menor que yo. Y era como, no, todavía no creo en esto. Pasé ese momento de oración con uno de esos jóvenes que se preparan, de hecho, se preparan muchísimo para esto. Y estando ahí, vuelven y me dicen lo mismo. Y me dicen, tranquilo, Dios tiene algo mejor preparado para vos. Dios tiene un trabajo para vos, Dios tiene un empleo para vos. Y es ahí en ese momento en el cual yo dije, parece que esta respuesta sí viene de Dios.
creo que es importante mencionar que la respuesta de Dios no se tardó en llegar. Ese trabajo en el cual yo iba a dejar de asistir, porque ya me lo habían dicho, al final ese despido se terminó convirtiendo en una renuncia, porque 15 días después Dios ya tenía un trabajo para mí. Dios me estaba dando un trabajo en una empresa increíblemente grande, con unos jefes increíbles, la verdad. Una empresa de verdad a la cual tengo mucho que agradecerle. Y pues fue ahí donde yo empecé a comprender cómo era que Dios contestaba a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes. Y pues bueno, posteriormente yo me enteré que justamente cuando ellos estaban decidiendo en dónde otorgar esa siguiente fase en la cual yo inicié trabajando, fue justamente cuando les llegó mi currículum. Y fue como, creo que tenemos la respuesta a dónde va a ser el lugar para iniciar este nuevo segmento de nuestra área, en qué país va a ser, y fue justamente acá en El Salvador, conmigo, en la cual se inició esa área. Un par de semanas después, pues sucede algo que me entero de una noticia que cambió completamente mi vida, que fue en la cual mi pareja en ese entonces queda embarazada. Cuando ella queda embarazada, pues, y me da la noticia, yo, créame que me sentí la persona más feliz. Yo creo que nunca en mi vida había tenido problemas de que se me bajara la presión o se me subiera el azúcar o cualquier cosa. Pero cuando él me dio la noticia, yo era la persona más feliz. Yo era la persona más alegre en ese momento. De hecho, me subí a mi camioneta, volteaba a ver el retrovisor y yo ya veía el asiento de bebé atrás. A la semana de que ella me había dado la noticia, yo había comprado la cuna y yo decía, bueno, esta va a ser la cuna y su cama para toda una vida. Decía yo, era una cama como yo la hubiera querido para mi bebé. Empieza un proceso en el cual ya tenía ese trabajo que Dios me había prometido. Había un embarazo muy deseado, de verdad. Y a la segunda semana de estar en este trabajo, me mandan por temas laborales a Costa Rica. Y estando en Costa Rica, mi abuela, que era como mi segunda mamá, empieza a empeorar de salud. Durante esto, pues, con mi familia nos habíamos hecho cargo de muchos temas de sus cuidados médicos. Y estando en la segunda semana en este país, me avisan de que mi abuela había fallecido y estando internada en un hospital. Me cambió completamente la vida en ese momento y yo dije, yo me regreso a El Salvador, no importa que yo tenga 2 semanas, yo me regreso. Un domingo, de hecho, y fue ahí donde comprendí que ese era el trabajo que Dios me había dado. Cuando mis jefes en ese momento y toda la gente de la empresa decidió enviarme de regreso sin que yo gastara ningún recurso, ellos me dijeron, tu familia es primero, no importa que estés acá, anda a hacer lo que tengas que hacer. Mi abuela falleció a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde yo estaba acá. Gracias a ellos se encargaron de costear todo. Y es ahí donde yo comprendí que de verdad el trabajo que Dios me había dado en Israel, que Dios me había prometido en Israel. Y nos encargamos absolutamente de todo. Llegué acá y empezamos a ver todo el proceso de mi abuela. Terminamos ese proceso, regresé a Costa Rica a continuar con lo que estaba haciendo, regresé nuevamente al país y empecé a comprender, ¿verdad? Como le decía anteriormente, que definitivamente era una promesa de Dios que se estaba cumpliendo. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, estoy consciente de eso. Y
Bueno, entendí posteriormente con muchas cosas de que Dios a mí me había alejado para que mis tíos, mi mamá se acercaran en ese momento y se unieran para estar junto con mi abuela en sus últimos días. Continuando con el tema del embarazo, pues el embarazo se desarrolló perfectamente hasta los 6 meses. A los 6 meses teníamos un viaje programado con mi pareja en ese entonces y tuvimos que adelantar un control. Al adelantar este control nos damos cuenta que al bebé le hacía falta líquido amniótico y que al bebé lo tenían que extraer. Tenían que hacer nacer a ese bebé porque si no podía fallecer dentro del vientre de ella. En ese entonces empezó otro proceso con Dios. Yo me molesté muchísimo con Dios. Yo le reclamé a Dios. Yo le decía a Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué si estoy dentro de fraternidad? ¿Por qué si estoy dentro de mi iglesia? ¿Por qué si ambos somos servidores? ¿Por qué si es un bebé que deseamos? O sea, no comprendía. Y le ponía más por qué es a Dios. Yo solo le pedí una cosa a Dios y fui muy claro con Él. Y yo le dije, Dios, yo te pido por favor que ese bebé nazca con vida, porque ella me decía, si él se muere, yo también me voy a morir. Y yo, no puede ser, decía, no puede ser que esto esté sucediendo. Yo le decía a Dios, yo entiendo que lo que vos haces en nuestras vidas es perfecto, pero sea lo que sea que tenga que pasar, solo te pido que nazca con vida y de ahí en adelante que mi bebé empiece un proceso contigo y si tú te lo tienes que llevar, que así sea, pero si lo tienes que dejar, que él sea un bebé sano. Mauricio, este segmento ha tenido muchos puntos de inflexión en tu vida. Familiar, personal, profesional. Es no natural, pero la reacción de nosotros como seres humanos imperfectos al no comprender los planes de Dios o no aceptar los planes de Dios, porque yo les quiero decir algo, el hecho de que estemos en la fraternidad no significa de que no tengamos dificultades en la vida, ¿verdad? Que la perspectiva que tenemos de esos problemas es diferente y que como seres humanos e imperfectos somos débiles también, somos débiles. Pero como lo dijo Mauricio en un momento en que a uno le cae el 5. Esto fue por tal cosa. Esto fue por otra cosa, ¿verdad? Imagínense, mucha gente llega a la fraternidad de 45, 50, 55 años. Otros tienen la bendición de estar en capítulos de jóvenes y luego ingresar a capítulos de adultos, pero tener una perspectiva diferente de las dificultades. Y estamos escuchando el testimonio de Mauricio, que no son dificultades pequeñas, son grandes, son de trascendencia en la vida. Cuando tú has puesto expectativas en tu vida, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí el tercer segmento. El tiempo siempre pasa bien rápido, lo comentamos con los testimonios, ¿verdad? Pero vamos a volver en un par de minutos con el último segmento de nuestro programa, La Mejor Noticia. De mujer a mujer se renueva, nueva imagen, nuevas secciones y un rostro fresco. 2 mujeres con personalidades diferentes, pero juntas en un programa que aborda secciones de salud, familia, belleza, leyes, migración. Para calificar, usted necesita demostrarle al oficial la intención del viaje, por qué quiere ir, a dónde quién va a ir, la legalidad de la persona que va a visitar. Espectáculos en deportes, rutinas de ejercicios,
clima, tráfico y otras más dirigidas a la mujer en un sentido práctico para que conozca los cambios en los que está inmersa. Acompáñanos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana junto a Verónica Guerrero y Mónica Linares por señal abierta, 7 en cable y a través de las redes sociales. De mujer a mujer. Si lo tuyo es chatear y manejar al mismo tiempo, hazlo, que no se te olviden los emojis. ¿Te molesta el cinturón de seguridad? Quítatelo, no pasa nada. ¿Sos de los que le gusta meter el pie en el acelerador? Mételo a fondo. Total, si te pasa algo, yo te llevo. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. Estamos en el último segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Mauricio Carrillo, capítulo Fortaleza, tesorero, el hombre que maneja la plata en el capítulo para poder hacer un capítulo servicial. Bueno, pasan todas esas circunstancias de tu vida, profesionales, pérdidas familiares, de mucho amor, de mucha vida, pues la mamá de tu mamá, entiendo, Sí. ¿verdad? La situación de tu hija, ¿verdad? ¿Cómo continuó toda esa situación, Mauricio? Bueno, después de que nace el bebé, a los 3 días recibimos la peor noticia. Yo sé que estamos en la mejor noticia, pero en ese momento recibimos la peor noticia para nosotros, que era que el bebé había fallecido. Como le decía, en su momento hubo mucha molestia en todos los aspectos, pero posteriormente empezamos a comprender y a cambiar el porqué de las cosas en lugar del para qué suceden las cosas. Y vimos qué era lo que estaba haciendo Dios en nuestras vidas. Y empezaron a suceder situaciones con conocidos de nosotros, y sucede que también es algo que mucha gente cae a la pérdida de un bebé, y mucha gente se empezó a acercar a nosotros y nos decían: a mí también me pasó esto, a mí también me pasó esto, yo tuve una situación similar. Un par de días después, una conocida de nosotros pasó por una situación similar, y creo que las mayores palabras las empezaba a poner Dios en cada uno de nosotros por haber vivido un proceso similar al de ella. Entendimos, gracias a un psicólogo en su momento, que los duelos son de diferente forma en cada persona. Yo al segundo día ya estaba trabajando, yo decidí ocupar mi mente, y ella no, ella se quedó 4 meses de incapacidad en una cama. A ella le frustraba que yo estuviera trabajando, y a mí me frustraba verla en una cama. Pero fue así ese proceso. Posteriormente, un amigo mío pasa por una situación similar, ya no con un bebé, sino con un pequeño de 13 años. Entonces, creo que hay situaciones en las cuales Dios nos da la palabra para ordenar en sus momentos de ajetreo, que uno no tiene cabeza para pensar en eso. Dios fue muy bueno en todo este proceso y empezó a tocarnos a cada uno de nosotros y a llevarlo de la mejor forma. Hubo mucha gente cercana a nosotros que nos dio palabra, que nos dio oración. Y bueno, continuamos nuestra vida.
sabiendo de que hoy en día teníamos un angelito, el cual era nuestro Diego, y pues que sabíamos que está en el cielo, ¿verdad? Sabíamos que Dios había preparado ese plan para darnos un aprendizaje a cada uno de nosotros. Como muy bien decías tú, Nelson, a veces no comprendemos cada una de estas situaciones. El plan de Dios siempre es perfecto. Estoy muy claro de eso. Y si hay algo que es muy cierto en las palabras que tú mencionabas, es de que el hecho que estemos acá, el hecho que estemos sirviendo, que estemos cerca de Dios, no quiere decir que no nos van a pasar situaciones o no nos van a pasar procesos. Y yo he empezado a llamar los problemas y les he cambiado el nombre por procesos. Muchas personas creen y dicen, porque ya están en Frater no les pasa nada, porque ya están en Frater no tienen ninguna situación extraña o dura en sus vidas, pero no, a veces creemos que muchas de las situaciones duras nos pasan a nosotros, ¿verdad? La diferencia es la forma en cómo nosotros empezamos a comprender cada uno de esos procesos, cómo nosotros empezamos a entender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y creo que lo más importante es mantenerse fiel a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y por qué es que nos está metiendo en esos procesos. Hace un par de meses, hace exactamente 4 meses, tuve una situación en la cual, pues bueno, yo dentro de mis hojitas de peticiones, yo le había pedido a Dios, yo con Dios, o mejor dicho, yo a Dios, más que como un padre, también lo veo como un amigo. Y yo cuando hablo con Dios, hablo con Él como un amigo. Y yo le dije a Dios, Dios, bueno, tengo un sueño y uno de mis sueños es este. Dios me ha dado la oportunidad de administrar sus finanzas porque he comprendido que las finanzas son de Él. Y dentro de esto, pues yo le dije a Dios, Dios, creo que tengo un buen trabajo, gracias a ti. Los negocios que me ha dado la oportunidad de crear están bien. Y pues bueno, tengo este sueño. Tengo un sueño, yo sé que no es imposible, yo sé que lo puedo lograr, pero necesito que tú me ayudes como en todo en mi vida. Se lo puse en una hojita de peticiones. Es algo que he entendido y he aprendido, es que en las hojitas de peticiones hay que ser muy específico para pedir. Y yo le dije a Dios, Dios, necesito esta camioneta específica, necesito esto y este es mi presupuesto, le dije. Lo hablé con Él. Dios me dio la oportunidad de cumplir ese sueño un par de meses después. Y 2 meses después sucede que en un viaje empieza a llover, la carretera pues se encontraba llena de lodo y viajando en esa carretera esa camioneta, ese sueño empieza a derrapar, se barre y tengo un accidente en el cual mi camioneta quedó completamente destruida. Yo inmediatamente me desperté, empecé a ver un montón de sangre, empecé a ver todo lo que estaba pasando, las bolsas estaban completamente estalladas, no podía ver a mi acompañante, yo no iba solo, no podía ver a mi acompañante, me tiro de la camioneta, ya había gente ayudándonos, y voy viendo a mi acompañante y estaba completamente inconsciente en el asiento del pasajero, pero la veo entera, pero estaba completamente desmayada, el cinturón la estaba ahogando. Y yo les decía a las personas que me ayudaran a
a liberarla y las personas me decían, no la podemos liberar, no la podemos tocar. Y yo dije, no puede ser, y me lancé. Ya cuando me lancé, las personas me ayudaron, la cargamos, la acostamos en el suelo, y bueno, posteriormente tuvimos una atención bastante increíble. De verdad no puedo ni mencionar, no puedo ni imaginarme cómo es que aún Dios nos tiene acá. Mucha gente me decía, las bolsas lo salvaron. Mucha gente me decía, fue por la forma como fue el golpe. Yo hasta el momento yo le sigo diciendo a la gente, creo que solo Dios. Solo ha sido Dios, no ha sido una bolsa, no ha sido la forma en cómo fue el accidente, ha sido únicamente Dios. Ha sido únicamente Dios el que nos ha salvado de esto. Mauricio, las bolsas ayudan, los frenos ayudan, pero es la fe la que nos sostiene. Y muchas veces, y no es tu caso, pero lo hemos hablado con los amigos televidentes, lo material es importante, es valioso, nos reconforta, pero al final dice Dios, y nos dimos cuenta con el COVID, señores, la salud es el regalo más grande que les puedo dar. Señores, el amar es el regalo más grande que les puedo dar. Tú en un segmento dijiste, yo cuando puedo, y estaba joven, iba con mis amigos y ayudaba. El servir es lo que Dios quiere también para nuestras vidas. El Señor quiere que les siga sirviendo y quiere que les contés de dónde, qué fue lo que te pasó y que te tiene parado y te tiene de pie y ahora frente a las cámaras de televisión. Miren, señores, aquí yo no estoy aquí. Dios quiere que yo esté aquí y que les esté contando las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Siempre que estamos en una reunión capitular, hacemos una oración. La identificamos como el llamado. Vamos a poner un video. Tanto Mauricio como su servidor vamos a tomar una actitud de oración y vamos a repetir en voz suave esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados y resucitaste al tercer día. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Mauricio, gracias por haber venido. Siempre dejamos un segmento para que la gente conozca de nuestro capítulo, dónde estamos, qué día nos reunimos. Hay capítulo de damas. Así que las cámaras y los micrófonos son tuyos y de tu capítulo. Muchas gracias, Nelson. Bueno, para nosotros va a ser un enorme placer tenerlos en nuestro capítulo. Nuestro capítulo se llama Fortaleza. Nos reunimos los días miércoles en Panda Express de Santa Elena. Tenemos junto a nosotros el capítulo de damas, Mujeres de Valor, en el restaurante Felipe, siempre los miércoles a las 7. Y también tenemos el capítulo de jóvenes Loyal en Wendy's Santa Elena a las 7 p.m. Están invitados todos. Gracias, Mauricio, y que tengan un feliz día todos ustedes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Somos la gente más feliz de la tierra.